Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, las primeras damas, de Manuelita Sáenz a Verónica Alcocer. Bienvenidos. Augusto dominaba el mundo, pero Livia dominaba a Augusto. Esta es una cita de la novela Yo, Claudio, de Robert Graves, sobre los primeros emperadores romanos. No se han equivocado de podcast. Estamos en Déjà Vu, en la silla vacía. Mi nombre es Alejandro Lloreda y aquí estamos con Luis Guillermo Vélez, y hoy vamos a recorrer el largo trecho entre Manuelita Sáenz y Verónica Alcocer, nuestras primeras damas. Comenzamos, Luis Guillermo, con esta cita de Yo, Claudio, porque es una cita famosa, toda la idea del poder detrás del poder. Claro, y pues, digamos que el poder que tiene la primera dama pues tiene que ver con esa cercanía íntima que tiene con el poderoso, con el presidente, con el jefe de Estado en su momento. Y la primera dama pasa con el presidente de la República más tiempo que cualquier otra persona, pues duerme con él, y la capacidad de interacción pues es infinitamente mayor que la de cualquier persona. Entonces son individuos que tienen un poder informal muy grande, una influencia muy grande, y así se ha dado a lo largo de la historia. Hablemos un poquito de Manuelita Sáenz, que es esta persona que tenemos todos en la cabeza, que la conocemos desde que estamos en el colegio y nos han enseñado historia nacional, y es en realidad una persona muy interesante y muy decisiva en la vida del Libertador. Pues Manuelita Sáenz es sin duda alguna la primera dama de Colombia. Es una ecuatoriana nacida en Quito. Estuvo casada con James Thorne, un comerciante inglés en Quito, pero se enamoró locamente de Bolívar cuando Bolívar pasó por Ecuador, y de ahí en adelante se volvió su compañera hasta el final de su vida. Pues, a ver, Bolívar era un mujeriego empedernido, como es bien conocido. Conoce a Manuelita, que es una persona realmente muy particular para su momento. Era lo que decían en la época una libertina, pero diríamos hoy en día que era una mujer muy moderna en sus comportamientos, muy autónoma, muy libre, no atada a todos estos, o no sujeta a todas las ataduras decimonónicas, religiosas y culturales que había, y se viene con él aquí a vivir a Bogotá en ya los últimos años del Libertador, y juega un papel muy, muy importante en la estadía bogotana del Libertador, en particular en la llamada Noche Septembrina. En la Noche Septembrina, que es, recordemos, el momento, el intento de asesinato de Bolívar cuando está en el Palacio de San Carlos y él salta por la ventana, donde al día de hoy todavía está la placa. Cuando llegan los conspiretas al cuarto de Bolívar y le pegan una patada a la puerta, encuentran que estaba sola Manuelita, y ella logra mamarles gallo un rato ahí para que Bolívar tenga tiempo de escapar, y logra de esa manera salvar a Bolívar. Ella fue la que le dijo: salte por la ventana, escóndase debajo del puente, y por eso fue que más adelante le dieron el título de la Libertadora del Libertador. Sí, lo salva la vida sin duda alguna, y el Libertador pues sobrevive ese intento de homicidio, pero después se va de Bogotá y queda Manuelita aquí sola. Ella no se va con él por el río Magdalena, allá a la quinta de San Pedro Alejandrino, y no está presente cuando Bolívar muere, y ella queda aquí sola, y es una persona que por su naturaleza, por la característica, digamos, de sus relaciones con los demás personas que rodean al Libertador y con los enemigos del Libertador, pues no es bien recibida, no es bien querida por parte de la sociedad bogotana, es detestada realmente por la sociedad bogotana, porque pues era una persona que había o rompía todos los parámetros sociales y culturales que había en la Bogotá de ese momento, y había hecho unos enemigos muy poderosos. Pues ella estaba convencida que los santanderistas estaban detrás del intento de asesinato. Lo cual era medio cierto. También era cierto. Era medio cierto. Nunca probado, algunos fueron fusilados, pero seguramente era cierto. Y ella en ese momento con Bolívar por fuera, Bolívar estaba en el sur, ella comienza a organizar unos eventos en la Quinta de Bolívar, donde ellos vivían arriba, por ejemplo, de donde está la Universidad de los Andes hoy en día, donde fusilaba a muñecos del general Santander a plena vista de todo el mundo. Y eso pues no caía muy bien, porque pues eso se sabía.
Es como si Verónica Alcocer fusila una muñeca de María Fernanda Cabal en la Plaza de Armas. Sí, eso no, digamos que no es bien recibido, ¿no? Y no manda un mensaje muy agradable y condescendiente frente a la oposición. Eso no está en el estatuto de la oposición, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que eso pues no es bien recibido y no fue bien recibido en la Bogotá de la segunda, tercera década del siglo XIX. Y pues no la querían los santanderistas, que son los que se quedan en Bogotá cuando Bolívar se va y ella le toca irse del país. Ella es exiliada del país, se va primero a Ecuador, tampoco la reciben en su Ecuador natal y acaba viviendo en un pequeño pueblo ballenero en el norte del Perú. Allá termina sus días, ella termina sus días sin ningún título, ella alcanzó a ser coronel del Ejército Libertador, ella se ganó sus méritos y ella montaba a caballo con los ejércitos de uniforme, con los ejércitos de Bolívar, pero murió sin plata, sin pena, sin gloria, en un pueblo al norte del Perú. Sí, pero digamos que Manolita Sáenz puede que haya muerto pobre, pero no murió olvidada. Y es, podríamos decir, el prototipo de esta primera dama fuerte, decisiva, influyente con su marido, en este caso pues con su amante, que era el libertador Simón Bolívar, versus el otro modelo de primera dama, que es el que tenemos muchas veces en mente, que es, ya veremos algunos ejemplos de ese tipo de primera dama, que ya está o que se conforma mucho más a los roles tradicionales sociales. Manolita no era esa clase de persona de los moldes tradicionales y más bien es el prototipo de esta mujer literalmente de armas tomar. Igual que otra que vendrá también en el siglo XIX, siendo pues, no me gusta mucho la palabra, pero digamos la amante, la moza, dirían los enemigos de ella, de otro de los grandes hombres fuertes del siglo XIX colombiano. Estamos hablando de Rafael Núñez y ya al final del siglo XIX, en el periodo de la regeneración, Rafael Núñez se había casado muy joven en Panamá, él siempre estuvo enamorado de Soledad Román. Soledad Román era una cartagenera que él había conocido muy joven, pero él se casó en Panamá y cuando enviudó retomó su amor con Soledad Román. No, pues no enviudó, digamos, la dejó a la señora, se separó de ella, no se divorció porque esa figura pues no existía y se fue a vivir arrejuntado, dirían en ese entonces, con su querida cartagenera Soledad Román, que era una persona, esta también de armas tomar, que tenía una influencia muy grande y fue muy decisiva en el gobierno, en los gobiernos de Rafael Núñez y fue una pieza clave de la regeneración. Y esto se daba en buena medida porque Rafael Núñez, que era cartagenero, detestaba, odiaba a Bogotá, le parecía pues lo que es hoy en día una ciudad fría y lluviosa. Él prefería pues obviamente estar allá en la bahía de Cartagena con las brisas marítimas, viviendo en una casa en el Cabrero que era de propiedad de Soledad, se le había regalado del papá a Soledad y él vivía allá un tanto aislado de los tejemanejes del día a día del gobierno colombiano y Soledad jugaba un papel muy importante en transmitir mensajes del presidente, en actuar en representación del presidente y era muy influyente en todo el gobierno de Rafael Núñez antes de la regeneración y después de la regeneración también. Ellos se casaron por lo civil en París en 1877. En ese momento Rafael Núñez era un liberal radical que después tuvo un cambio de opinión, un cambio de parecer y ellos volvieron a vivir a Bogotá inicialmente en 1884 en el primer periodo presidencial de Núñez. Se viene a vivir con su esposa por lo civil. Pero en ese momento en la Bogotá de esa época, eso lo consideraban a Núñez que era bígamo, que era adúltero. El arzobispo no se dignaba en saludar, el arzobispo que en ese momento debía ser el segundo hombre más poderoso del país, no saludaba a la primera dama, pero ya más adelante, ya después de la Constitución del 86, cuando Núñez comienza a acercarse al Partido Conservador y acercarse a la iglesia para negociar el referendo, el arzobispo también cambió de parecer y hay un momento famoso donde el arzobispo Monseñor José Telésforo Paul entra de la mano de la primera dama de Soledad Román a una comida y eso fue simbólico de que ya la alianza de Núñez con la iglesia y el concordato ya estaba acordado. Sí, ella juega ese papel muy importante ahí, juega ese papel de puente muy importante en la iglesia. Y también hay otra anécdota que se cuenta tal vez por Indalecio Líbano Aguirre, del momento crucial
de Núñez como presidente después de la batalla de la Humareda, cuando recibe la noticia del resultado favorable para el gobierno de la batalla, la derrota de los liberales radicales, y entonces están en esta decisión en el Palacio de San Carlos, en ese momento, de si anuncian un cambio de régimen o no. Están Núñez nerviosos recorriendo este salón. Hay varias personas ahí viendo, esperando la reacción de Núñez, y Soledad Román lo agarra casi que de la chaqueta y le dice: a ver, Rafael, es hora de que salgas aquí ya mismo al balcón y digas algo. Rafael Núñez era una persona que era muy tímida, era un político de salón, no un político de plazas públicas, y le hace caso y sale al balcón. Estaba la muchedumbre sobre la calle y lanza la frase famosa de: la Constitución del año 63 ha dejado de existir, y se anuncia la inauguración de un nuevo régimen que dura pues más de 100 años. Es como el juro sobre esta constitución moribunda de Chávez 2 siglos después, un siglo después. Exactamente, pero esto es Soledad Román empujando a su marido casi que de las mechas, llevándolo a la puerta o a la puerta del balcón y sacándolo ahí para anunciar el cambio de régimen. Y es tan importante Soledad Román que en el año 87, o sea, ya después de proferir la nueva constitución, Rafael Núñez o alguien del gobierno, algún lambón en el gobierno, decide acuñar unas monedas con la esfinge de Soledad Román. Esto nunca se había visto en la historia colombiana. Es una cosa realmente única que una primera dama pues aparezca en las monedas. Imagínese usted que Verónica Alcocer apareciera ahora en el billete de 2.000 pesos, lo que pasaría en los bonos de reforma agraria. En los bonos de reforma agraria. Y poco después de esto, la pareja se devuelve a vivir a Cartagena, dejan encargado en Bogotá a Miguel Antonio Caro, a los Holguín, y se van a vivir a la casa de ella. La casa era de Soledad Román. Ella venía de una familia rica cartagenera, los creadores de la cola Román, y es la casa que se puede visitar hoy en día en El Cabrero, al lado de la Ciudad Vieja. Donde muere Rafael Núñez poco tiempo después. Saltemos al siglo XX. Y ya en los años 30, con la República Liberal, tenemos a la primera dama que tiene oficialmente el título de primera dama. Y oficialmente, pues no porque nunca ha habido un decreto, digamos, que nombre a la primera dama, pero se reconocía como tal, que era María Mikkelsen. María Mikkelsen, la primera dama, es la esposa de Alfonso López Pumarejo y madre de Alfonso López Mikkelsen. Y ella era una mujer de la sociedad bogotana, era hija, nieta, descendiente de unos comerciantes daneses de apellido Mikkelsen, y ella pues es la primera en ocupar el rol de primera dama y le da un poco forma el rol de la primera dama, muy enfocado en temas sociales, en temas de niños, en obras, en fundaciones, obras sociales, obras de caridad. Fundó una fundación o una obra social que todavía existe, que es la Casa de la Madre y el Niño, que es una casa de adopciones muy importante, y digamos que introduce este rol de la primera dama que promociona, es ese rol que las feministas tienen muy en la cabeza, de la primera dama un tanto, diría alguien de manera peyorativa, de un rol un tanto decorativo, que no era realmente, pero sí enfocado, digamos, en cosas muy de roles tradicionales de las mujeres. Otra parecida, digamos, de este mismo corte, también prototípica de ese rol, sería Lorencita Villegas de Santos. Sí, que es su sucesora, esposa de Eduardo Santos, y mucha gente la puede conocer es por el hospital infantil que lleva su nombre, el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, y también está enmarcada mucho dentro de este rol. Que lo funda porque se le muere su única hija, ¿no? Y Eduardo Santos muere su única hija, sí. Se queda sin descendencia, y después viene todo el tema, digamos, Pues bien, hay toda una novela sobre eso que se llama El Tío, que es la novela sobre las intrigas entre la familia, entre sus sobrinos, para heredar lo que era el gran poder de ese momento, el gran poder mediático de Colombia, que era el periódico El Tiempo. Así es, el reparto de las acciones del periódico El Tiempo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para tomar energías para seguir hablando de las primeras damas. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos.
Bueno, volvemos ya pasada la República Liberal y volvemos con una primera dama, ella sí, de armas tomar. Y de armas tomar muy literalmente, porque se rumora o la anécdota dice que cargaba un revólver. Estamos hablando de Berta Hernández de Ospina, la esposa de Mariano Ospina, que recordemos fue la que estuvo en el Palacio en ese 9 de abril de 1948. Sí, ella es la esposa del presidente Mariano Ospina. Ella era de origen paisa. Estaba en el Palacio de Nariño el 9 de abril, en la tarde del 9 de abril, cuando la turba, como diría ella misma, la chusma liberal, se desborda en las calles de la ciudad y sale hacia el Palacio de Nariño. El Palacio de Nariño lo pudieron custodiar con unos tanques en la carrera séptima y en la carrera octava, y los accesos los custodian con tanques. La policía se pierde, la policía no está por ningún lado, la policía se suma a la turba esta, y la primera dama está en el Palacio de Nariño y está con el presidente, saca su revólver, que lo tenía en la mesa de noche, lo tiene en la mano y empieza a decirle a todos los oficiales que estaban ahí de la Guardia Presidencial: aquí nos quedamos, y si aquí la chusma entra aquí por la puerta, yo aquí los recibo a tiros. Aquí nadie se mueve. Y aquí nadie se mueve, primero que todo, y aquí yo recibo, y si aquí alguien tumba una puerta, pues aquí recibo un balazo. Esa era doña Berta Hernández de Ospina, que no solamente fue reconocida por eso, porque después tuvo pues una carrera política supremamente importante, inclusive después de fallecido su marido. Lo interesante de doña Berta, y así se conocía como doña Berta, es que ella fue política después de su periodo como primera dama. Ella fue senadora del Partido Conservador, fue miembro del Directorio Nacional Conservador. Yo no sé si fue la primera mujer, pero pudo haber sido. Era una líder, digamos, de la causa del voto femenino, cuando eso pues ya estaba de moda, se discutía, pero era en los años 40, tal vez 50, y jugó un papel muy importante en los derechos, en la implementación, en el reconocimiento más bien de los derechos políticos de las mujeres. Fue muy importante, como usted acaba de decir, fue senadora del Partido Conservador, senadora, digamos, a motu y con poder propio, no fue algo heredado de su marido. Y después tuvo una columna durante muchos años en el diario La República que se llamaba El Tábano. El nombre lo dice todo, picaba duro, y era una crítica muy significativa de los gobiernos liberales y de los gobiernos conservadores que tenían, digamos, debilidad por el tema de la izquierda. Fue muy crítica con Belisario Betancur, fue muy crítica con los procesos de paz de Betancur. Y quizás paradójicamente, porque para muchas feministas que asocian el feminismo con posiciones liberales, posiciones progresistas o de izquierda, doña Berta era una mujer de una ideología férreamente conservadora. Ella era una mujer anticomunista. Y con doña Berta pasaríamos ya a las primeras damas modernas, que yo creo que tienen un perfil mucho más importante institucionalmente que lo que tenían anteriormente. Y todo depende realmente de la personalidad de cada una de ellas. Pero antes de pasar a las modernas, tenemos que parar en la capitana y Rojas Pinilla, que fue importantísima. La capitana era la hija de Rojas Pinilla, la hija del dictador, no su esposa, María Eugenia Rojas, que vive todavía hoy en día. Y ella, en el gobierno del papá, en la dictadura del papá, tuvo un rol importantísimo, un poco modelado en Evita Perón. Es decir, ellos veían en ese momento, Rojas Pinilla, un poco la posibilidad de conformar un gobierno nacional populista, cívico-militar. Claro, él era un general del ejército, pero el rol de la hija fue muy importante. Muy importante. La capitana era capitana porque se vestía capitana. La capitana del pueblo se hacía llamar. Se hacía llamar y se ponía uniforme de capitana y reemplazó a su madre en el rol público. Era la primera dama en ese momento, era muy joven, yo creo que no tenía más de 25 años, y era famosa pues porque intervenía políticamente, y el régimen dictatorial de ese momento montó un programa social que se llamaba Sendas, que era modelado de estos programas peronistas de los años 50. Y era la que se encargaba de repartir subsidios, de repartir regalos, de repartir, básicamente de repartir. Y la historia que hay en Sendas es que las inmensas ventanas de vidrio que daban sobre la carrera séptima
eran las que usaba la capitana para organizar los regalos de Navidad que ella le entregaba personalmente a los niños pobres de Bogotá. Claro, entonces los niños pasaban por ahí, veían esas ventanas inmensas llenas de regalos y después la capitana en los diciembres se ponía a regalarlos y eso les duró bastante. Esos regalos les duraron bastante, yo diría que hasta el año 2010, tal vez cuando Samuel Moreno e Iván Moreno, digamos que... Los últimos 2 niños pobres de Bogotá. Exactamente. Ella puede ser más conocida hoy en día por eso. Ella fue la esposa también de Samuel Moreno y la mamá pues de los dos corruptos y condenados senadores, alcalde y senador. Pero la capitana fue un hito en Colombia porque fue lo más cercano que hemos llegado también a un peronismo criollo. Así es, y la capitana pues dura como capitana más bien poco tiempo, porque la dictadura no es que dure tampoco tantos años, pero sigue muy activa en política durante los años, cuando vuelve del exilio en los años 70 y 80, y pues sus hijos ya sabemos en lo que acaban. Hablemos un poquitico de las primeras damas modernas, de este nuevo rol más contemporáneo, Alejandro. Pues el rol más contemporáneo comienza quizás con el Frente Nacional. Entonces arrancamos con Alberto Lleras, su esposa Berta Puga era chilena, muy discreta, era un apoyo para su esposo y ese se vuelve un poco el rol más contemporáneo de una primera dama que es de apoyo a su esposo, tiene cierta interés en las causas sociales, en las causas de las fundaciones, pero no participa directamente en política. También parte del tema del Frente Nacional era también lo que llamaban desarmar los espíritus, es decir, tratar de calmar las aguas. Sí, hemos tenido varias primeras damas extranjeras. La esposa de Alberto Lleras, Berta Puga era chilena. Era chilena, era hija de un general chileno que había estado aquí tal vez de embajador en Colombia. La esposa de Carlos Lleras era española. También estaba el caso de la esposa de Virgilio Barco, que era norteamericana. Sí. Creo que se llamaba Carolina Isaacson. Sí. Y Jacqueline Strauss de Samper, ella sí es nacida en Colombia, pero de padre norteamericano. El padre había sido, si no estoy mal, piloto de Avianca. Entonces, tenemos por lo menos 4 primeras damas que o han sido extranjeras, de nacionalidad extranjera. En los últimos, ¿qué será esto? 50 años tal vez. Un poco más. También tuvimos una primera dama que fue parienta del presidente. Esto es Nidia Quintero, que fue sobrina de Turbay. Sí. Esto es como la casa Targaryen hoy en día, que fue la sobrina y esposa del presidente Turbay, y ella es muy recordada principalmente es por la caminata por la solidaridad. Sí, había muchos chistes relacionados con eso que no creo que sean del caso entrar a relatar en este muy serio podcast. Nos censuran en la silla vacía. Nos censuran en la silla vacía, pero Nidia era sobrina y el presidente Turbay había sido su chaperón. Pero Nidia Quintero es una persona que es muy querida por el pueblo colombiano, tiene una fundación, un programa social realmente muy... que ha tenido un gran impacto y que ha trascendido a la presidencia del presidente Turbay del 78 al 82 y sigue siendo la caminata por Colombia. Y ya mirando un poco para atrás y uno puede identificar unas primeras damas que han sido primeras damas activas políticamente, de armas tomar. En ese grupo podríamos ubicar de pronto a Manuelita Sáenz, a Soledad Román, a doña Berta, la capitana, y otras que han sido más clásicas, que han formado el rol que tenemos hoy en día. Sí, hoy en día, como decíamos, creo que hay un rol un poco mixto. Ese rol tradicional se ha venido ampliando. Siguen siendo muy importantes en la intimidad, en el día a día del gobierno. Son muy trascendentes. O sea, hay muchas anécdotas de primeras damas que influyen en los nombramientos de los ministros, por ejemplo, que influyen en el funcionamiento de la presidencia de la República, que definen políticas públicas. Eso sin duda alguna ocurre. Como decíamos al principio del podcast, el poder en una presidencia se mide realmente en cercanía física al presidente, y nadie está más cercano físicamente al presidente pues que la primera dama, es que está ahí todo el tiempo. Y pues bueno, de las contemporáneas hay algunas que han decidido tener un rol un poco más, digamos, más presente. Hay algunas que han tenido oficina
en la presidencia de la República, varias de ellas. Pero hay otras que no también, como por ejemplo la esposa de Álvaro Uribe, Lina Moreno. Ella voluntariamente se ausentó de la política, ella no tuvo un rol público, no le interesaba el tema, daba la impresión y dejaba que Uribe haga la política. Sí, y Uribe hacía la política. Ella, si mal no recuerdo, vivía en su finca en Río Negro, aislada de la política, pero también de alguna manera actuaba como una caja de resonancia de muchas cosas. O sea, mucha gente iba donde ella, le consultaba temas. Ella algunas veces decía, yo hoy hablo con Uribe y le cuento o no le cuento, o lo que sea. Digamos, no es que también estuviera completamente alejada de la política, pero sí definitivamente no se le veía muy activa en ese rol formal de primera dama que estamos acostumbrados. Es que es inevitable, volviendo un poco a Livia, la esposa del emperador Augusto, es inevitable que la gente busque a la esposa del emperador, le proponga cosas, le lleve nombres y también que ella busque también influir de cierta manera, porque tiene tal cercanía al poder, tal cercanía a la política, que es un poco inevitable que terminen influyendo. ¿Qué cree usted, qué tipo de primera dama cree usted que será Verónica Alcocer? De lo que hemos visto, por ejemplo, de las grabaciones de la campaña, ella manda y tiene un poder sobre su esposo y sobre pues, la actividad política de la campaña, ¿o no? Pues eso es lo que dicen. También le atribuyen los nombramientos de varios ministros. Es posible que eso sea así. Y sabemos ya sin duda que tiene un rol formal porque con un decreto la nombraron, tal vez que fue embajadora itinerante del presidente de la República de Colombia. Es embajador en misión especial, pero la pura verdad, eso es un rol que yo entiendo que se ha usado desde antes con muchas primeras damas. Y yo creo que han sido un poco injustos con ella en el sentido de criticar ese nombramiento porque, como usted dice, esto es normal. Es normal y que la primera dama vaya y represente a la República de Colombia siendo su esposo el jefe de Estado. Es que no nos olvidemos de ese pequeño detalle. Entonces es absolutamente legítimo que represente al Estado colombiano. Yo no le veo gran problema a eso. No, yo tampoco ninguno, pero falta ver qué rol asume en el resto de la presidencia de su esposo. No hemos cumplido los 100 días, entonces toca esperar y ver. Esperemos que en el capítulo 1554 de Déjà Vu podamos discutir qué tipo de primera dama fue la doctora Verónica Alcocer. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Déjà Vu Podcast. Los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores y los esperamos la semana entrante con un episodio sobre la reforma agraria, Alejandro. Muchas gracias. Nos vemos al siguiente. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.